Buenos días, buenas tardes. Un gusto estar acompañándolos de nuevo. Estuvimos acá el año pasado y, bueno, y qué día que fue ayer, ¿no? Tuvo de todo. Ayer tuvo de todo. Quizás lo más dramático de lo de ayer fue las imágenes que vimos del estadio de Independiente ayer a la noche. Así que mis afectos a los amigos chilenos que tenemos aquí. Nosotros hace tiempo decimos que tenemos un problema en el fútbol argentino, no solo por el debate que tenemos pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer para su club, lo que se conoce como el debate del ASAD. Nos parece inapropiado que Barracas Central sea el único ASAD del fútbol argentino. Bueno, igual muestra que funcionan. Sino que además tenemos una situación ahora con la AFA que es un poquito diferente porque es parecida a lo que tenemos del caso del señor del tabaco. ¿Se acuerdan del señor del tabaco? El señor del tabaco es básicamente una cosa muy sencilla. Es alguien que logra que la justicia le dice que no paga impuestos. Es como que Alejandro fuera a la justicia y dijera no quiero pagar el IVA y listo, entonces no paga el IVA y pasa años y no paga IVA. Eso fue, y ahora tenemos básicamente un sistema que armó la AFA con el kirchnerismo por el cual se pagan los aportes. Se sustituye el pago de los aportes sociales vía otro mecanismo y la AFA está peleando en la justicia para no pagar lo que verdaderamente equivaldría a los pagos que tendrían que hacer. O sea que esto está en el juzgado del juez Regueira y esperemos que no construyamos otro episodio parecido al del señor Tabaco con el tema de la AFA, ¿no? Y la verdad que cuando me recordaba de este tema de usar la justicia para... en este caso no pagar impuestos, me parece importante que el resto de las organizaciones e individuos no usen la justicia para mantener sus privilegios, ¿no? Y de hecho tenemos un caso, recién se lo comentaba Mario, ¿dónde está? Allá está. Mario le comentaba que nosotros hace unos meses emitimos un decreto donde prohibimos que los convenios colectivos impusieran lo que sería una suerte como de impuestos privados, que es obligándole a los socios o a los participantes en esas negociaciones colectivas a hacer aportes, ya sea el sindicato, cámaras, etcétera. Fuimos por el lado de las cámaras. Y en particular, bueno, INACAP, del cual la CAC es parte, ha hecho una presentación en la justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal, porque no se puede usar un convenio colectivo para imponer una obligación de pagar a los... Así que, Mario, te pido, por favor, si sería un gran gesto... Sería un gran gesto de bajar esa cautelar y no va a suceder. Bueno, no va a suceder. O sea que la casta se defiende con uñas y dientes. No sé si se aplauden que la casta se defienda o que básicamente... La verdad que la mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con otro esquema, que es que los aportes son voluntarios, ¿no? Los aportes a DEVA son voluntarios, los aportes a la Cámara Argentina de la Construcción son voluntarios. No nos parece correcto que a la sociedad rural, acá lo veo a Pereda, son voluntarios. No me parece que hay que usar la justicia para que tus afiliados o los participantes de Pereda hagan un aporte obligatorio, que además entiendo que nadie lo está pagando y entiendo que nadie lo quiere pagar. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja. Bueno, estamos en democracia. Bueno, perfecto. Vuelvo entonces a... Es interesante, por ahora voy a hablar un poquito de ese tema. Arranco entonces un poco donde dejamos el año pasado, los dos pilares que tiene Javier Milei para su gobierno, que el primero es el del equilibrio fiscal. Ya hablaron de eso con Luis Caputo de la mañana, pero sobre todo un equilibrio fiscal que se va a lograr bajando el gasto público, y eso surge de la idea de que nosotros pensamos que el crecimiento de la economía está dado por el sector privado y no por el sector público. Entonces, cada vez que nosotros bajamos el gasto público, estamos liberando recursos para el sector privado, además de que el superávit fiscal es lo que garantiza el equilibrio macroeconómico, pero subyacente está la idea, ya lo dijo Luis hoy a la mañana, que la creación de riqueza es de ustedes, no va a ser nunca del Estado. Cuanto más chico sea el Estado, entonces más capacidad de recursos van a tener ustedes para decidir qué hacer y cómo invertir, y los individuos cómo gastar ese dinero, y no que sea un político
el que se los chupe como impuestos y después decida cómo gastarlo. Llevamos 18 meses de superávit fiscal, uno de los 5 países del mundo con superávit fiscal. Me parece que es un dato absolutamente extraordinario. Y el otro, que también tiene que ver con nuestra confianza en ustedes como sector privado, es la desregulación, la idea de la libertad económica, la idea de que el Estado tiene que meterse lo menos posible en entorpecerles a ustedes su actividad económica y su funcionamiento. Me miré porque nosotros ahora desarrollamos una metodología que es ver todos los artículos en las leyes que eliminan registros, eliminan trabas, derogan cosas, etcétera. Entonces tenemos un registro de cuántas de esas llevamos. Cuando estuve acá en agosto del año pasado teníamos 2.500 instrumentos de desregulación y en este momento estamos en 8.100. ¿Okay? Así que es un proceso bastante sostenido. A mí la verdad que me gusta, es tan variopinto lo que hacemos en términos de desregulación. Me acuerdo que cuando vine el año pasado hablé de temas de arte y otras cosas, que yo siempre cuento un poco qué es lo que estamos haciendo en estos días, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 días eliminamos todas las restricciones a la circulación de bitrenes en Argentina. Para que se una idea, el bitren es una formación, digamos, de transporte de cargas que carga el 75% más de lo que carga un camión con acoplado común, con lo cual se imaginan la baja de costos logísticos que eso implica. Siempre hablamos del costo de la logística, el costo de transporte en Argentina. Los bitrenes tienen la mitad de incidencia de siniestros viales que los camiones comunes, porque en general tienen más tecnología y se manejan con más cuidado, etcétera, y además tienen menor peso por eje, con lo cual cuidan mejor las rutas. Con lo cual, casi yo diría, la pregunta es cómo esto no se hizo antes y no por qué lo estamos haciendo ahora, ¿no? Esta semana también eliminamos la última serie de reglamentos técnicos, que era una serie de reglas que vos tenés para comerciar, exportar o importar productos, pero que en general eran tremendas barreras para arancelarias. Podría hablar, hicimos Sociedad Anónima Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que hace años no sabíamos bien qué era. Eliminamos una gran cantidad de temas de burocracia asociada a la registración de activos y pasivos, que son como remanentes del cepo. Entonces a 20.000 quits le hemos facilitado la vida muy significativamente. Pero la verdad, bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo todos los días. A mí me parece, en función de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer en el Congreso y lo que está ocurriendo en este momento. En este momento el Senado está votando la derogación de los 5 decretos delegados, de los que hicimos usando las facultades que nos dieron ellos y ateniéndonos estrictamente al mandato que nos había dado la Constitución, pero se ve que no le gustó. Entonces me parece que tengo que hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo es un proceso de transformación como dice Mario, en una democracia. Y apartamos de la base, el gobierno de Milei vino a hacer una revolución anticasta. Eso es lo que vino a hacer, no hay absolutamente ninguna duda respecto a eso. ¿Y cómo son las revoluciones? Las revoluciones pueden ser de 2 tipos. Tenés las revoluciones disruptivas o tenés las revoluciones institucionales. ¿Cuáles son las revoluciones disruptivas? Las revoluciones disruptivas son las que cambian todo. La Revolución Francesa, la Guerra de Independencia Americana, la propia Guerra de Independencia nuestra, eso fue una revolución disruptiva. Se cambia el régimen, digamos, institucional, la unificación italiana. Por supuesto que las disruptivas también te puede salir Pato Gallareta, ¿no? Está la Revolución Cubana, está la Revolución del Khmer Rouge, está la Revolución bolchevique. Entonces, digamos, las revoluciones tienen su riesgo. Por eso me parece más interesante, con sus pros y sus cons, son las revoluciones institucionales, son las revoluciones que se producen dentro del marco de unas instituciones. Thatcher hizo una revolución en el Reino Unido dentro de un marco institucional. Bob Hawke en Australia hace una reforma extraordinaria a mediados de los años 80, también dentro del marco institucional. Hay también institucionales que también salen mal. Pero lo interesante de las revoluciones institucionales es que son mucho más ruidosas, son un quilombo, tenés tropezones, tenés revolcones, vas para adelante, después volvés para atrás, las cosas llevan tiempo. ¿Se acuerdan? Nosotros en el primer mes de gestión mandamos la ley bases no se aprobó, la retiramos del Congreso, la tuvimos que cambiar, la tuvimos que negociar, tuvimos que hacer algo diferente.
sacamos el decreto 149 para que no estén estas obligaciones, estos aportes obligatorios, ellos presentan la cautelar, vamos, lo peleamos en la justicia, en fin, es un bolonqui, pero es dentro de la institución, ¿no? Y dentro de la institución es una revolución que en algún sentido está acotado y está ordenado por esas instituciones en las que todos creemos que son las instituciones de la República y de la democracia, ¿no? Como se dijo. En algunos casos esas revoluciones son larguísimas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la guerra civil terminó en el año 1865, pero la gesta por la igualdad de todos los individuos ante la ley en Estados Unidos recién terminó en 1965 con el movimiento de los derechos civiles con Kennedy y Johnson. Entonces, fueron 100 años de esa institución para generar un cambio realmente fundamental en ese sentido. Bueno, eso es lo que estamos, porque Javier Milei ha elegido hacer una revolución y ha elegido hacer esa revolución dentro del marco de la institucionalidad con sus pros y sus cons. La verdad que nosotros, nuestro sistema, fíjense qué interesante, porque el parlamentarismo anglosajón, por ejemplo, no tiene la división de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. El gobierno representa al Parlamento. En cambio, el constitucionalismo norteamericano sí se nutre y trata de alimentar esa división de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas norteamericanos lo que querían era un sistema de gobierno donde el gobierno no pudiera hacer mucho, porque ellos estaban preocupados de que el Estado, invadiera el acto de la privacidad de los individuos. Entonces quisieron un sistema constitucional donde era difícil gestionar y difícil cambiar las cosas. Claro, ellos partieron de una sociedad totalmente libre. El problema es cuando el sistema se te convirtió en la casta y querés cambiarlo, bueno, tenés las dificultades. Bueno, pero así esa es la democracia, como se dijo, esa es la institucionalidad, esa es la vocación de revolución. Me parece que se necesitan dos atributos para llevar adelante esa revolución dentro de la institucionalidad, que son la perseverancia y la convicción. Y si hay alguna persona en Argentina que tiene de esas dos cosas y en sobra, es Javier Milei, ¿no? Entonces me parece que tenemos el líder apropiado para encarar esta revolución de esta manera.